Primer debate del Estado de la Nacionalidad Canaria de esta 11ª legislatura. Esta tarde el turno ha sido para los grupos de la oposición que han criticado la labor del Ejecutivo en estos 8 primeros meses de gobierno. Consideran que está siendo un gobierno de recortes, retroceso e incumplimientos, por ejemplo, con la promesa electoral de la rebaja del IGIC del 7 al 5%. Buenas noches. El debate comenzó por la mañana con la intervención del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, una intervención de algo más de 1 hora y cuarto, en la que Roberto González, el presidente, ha hecho balance y también ha tendido la mano hacia grandes consensos. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches. El debate en tono conciliador que planteaba el presidente esta mañana se ha tornado mucho más tenso con la intervención de los grupos de la oposición y las réplicas del presidente. Eso por la tarde. Por la mañana, Fernando Clavijo ha dedicado buena parte de su discurso a desgranar sus logros en estos 8 meses de gobierno y a destacar también los retos a los que se enfrenta. Entre ellos ha destacado el de la vivienda en Canarias. Es obvio que necesitamos ordenar, revisar y modificar el marco legislativo. Y lo vamos a hacer empezando, como les dije, por la ley de alquiler vacacional que entrará próximamente en esta Cámara. Y en Madrid, el Senado da luz verde a una comisión de investigación por el caso Koldo. Lo ha hecho con el voto a favor de todos los partidos en una sesión marcada por la crispación entre gobierno y oposición. Tragedia en el mar, 7 personas han muerto y otras 12 han sido hospitalizadas con cuadros de deshidratación severa. 2 de ellas llegaron en parada cardiorrespiratoria. Llevaban 12 días a bordo de un cayuco a la deriva. Fueron localizados a más de 100 kilómetros al sur de Gran Canaria. Hay 38 supervivientes. Continúa la búsqueda de los menores desaparecidos el pasado viernes en el Confital, en Gran Canaria. Habían ido a pescar. Ayer las condiciones del mar impidieron la labor de los buzos, pero hoy sí han podido volver a sumergirse. Este 4.º día de rastreos ha finalizado nuevamente sin éxito. Buenas. ¿Les habla la Guardia Civil? Es el momento en el que la Guardia Civil procedía al desahucio de las 90 familias del edificio Chasna, en el sur de Tenerife. Más de 200 personas desalojadas, muchas de ellas menores o personas con discapacidad y que denuncian no tienen dónde ir. El Ayuntamiento de Yaiza decreta 2 días de luto oficial en el municipio por la muerte de un bebé en el atropello múltiple de este lunes en Playa Blanca, en el que resultaron heridas otras 6 personas, 2 de ellas graves. Todo apunta a que la autora del atropello conducía bajo los efectos del alcohol y las drogas. Se espera que mañana pase a disposición judicial. Culmina la primera jornada del debate del Estado de la Nacionalidad. Es la primera rendición de cuentas del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en esta 11ª legislatura. Ha sido el primero en intervenir con un discurso de aproximadamente 75 minutos, en los que ha analizado cómo han sido estos primeros meses de gobierno, y Roberto González también ha planteado propuestas para el futuro cercano del archipiélago. Efectivamente, Pilar, el discurso del presidente del Gobierno comenzó con una declaración de intenciones para huir del debate bronco que, a su juicio, traería a sacar a la luz los temas que ahora mismo están dividiendo la opinión pública a nivel estatal. A partir de ahí, el presidente fue desgranando lo que a su juicio han sido sus logros durante estos meses de gobierno para, además, tender la mano a la oposición, nombrando tanto al Partido Socialista como a Nueva Canarias como imprescindibles para aportar ayudas y también consejos de alguna manera con los que llevar a cabo distintas iniciativas de gobierno. Además, el presidente ha desgranado cuáles son los retos que a su juicio tiene por delante el Gobierno de Canarias en esta legislatura. 1 hora y 8 minutos de discurso en el que el presidente ha hecho anuncios. Canarias cambiará su ley de ordenación turística, una norma de hace 29 años que tiene que actualizarse, dijo, para dar seguridad a la inversión y al trabajo. Es obvio que necesitamos ordenar, revisar y modificar el marco legislativo. Y lo vamos a hacer empezando, como les dije, por la ley de alquiler vacacional que entrará próximamente en esta Cámara. Pero para retos, el demográfico, Canarias creará un observatorio regional y convocará por primera vez una conferencia de presidentes insulares con este motivo. Para impulsar junto a los cabildos insulares
un pacto para promover un desarrollo territorial y poblacional equilibrado, justo y sostenible. Y ante esta inusual temporada meteorológica y con un alto riesgo de incendio forestal en pleno invierno, Clavijo ha anunciado también la activación preventiva del Infoca. Hay que ampliar la campaña de prevención de incendios a todo el año y hay que adelantar algunas medidas de restricción en el acceso y actividades a nuestros montes, además de promover los trabajos de limpieza y autoprotección, especialmente en las zonas de interfaz. El cambio climático es real y está aquí. Por eso afirmo hoy aquí que el futuro de Canarias será verde o no será. Nuestro objetivo es convertir a Canarias en un archipiélago descarbonizado. Y para ello, asegura, se acometerán las reformas legislativas que sean necesarias. Canarias se pone como objetivo llegar a 2050 con un 58% de penetración de renovables. Queremos que no solo se lleven a cabo por empresas privadas, sino que la ciudadanía también se beneficie de ello. En materia sanitaria, Clavijo ha anunciado la creación de 2 centros para tratar trastornos de la conducta alimentaria y el cambio de modelo en atención primaria, con la puesta en marcha de la historia clínica única, compartida con hospitales, y la contratación de más personal para los centros de salud. Pretendemos poner al paciente en el centro del sistema sanitario, con una sanidad mucho más humanizada. Con cabildos y ayuntamientos, ha anunciado, se trabajará para potenciar la teleasistencia y la ayuda a domicilio para atender a nuestros mayores. Y eso no significa, señoría, que abandonemos la construcción de nuevas camas sociosanitarias. Significa que ya no es la única alternativa. En materia económica, propone continuar con la rebaja de impuestos. Pero para ello debemos despejar antes 2 incógnitas: los presupuestos generales del Estado, la regla de gasto y la condonación de la deuda. El Gobierno propone, además, trabajar en un gran acuerdo de la productividad. Diputada. Y fue precisamente el portavoz del Partido Socialista, Chano Franquis, quien primero se refirió al escándalo de la compra de mascarillas que salpica a personas cercanas al Partido Socialista, apoyando en cualquier momento, ha dicho, cualquier investigación que se lleve a cabo. A partir de ahí, críticas también para el Ejecutivo, al que acusó de ser el gobierno más caro de la historia y al que reprochó el hecho de que no haya bajado a su juicio el IGIC tal y como había prometido para esta legislatura. Nuestra convicción es que las cosas se hicieron razonablemente bien. Pero si alguien, en la esfera pública o privada, quiso aprovecharse de esa fragilidad para lucrarse, que lo pague con todas las consecuencias. Yo he querido que todo el espectáculo lamentable que estamos viendo y viviendo no manchase este debate. Y jamás pensé que fuese usted, precisamente, el que viniese a hablar de esto hoy aquí. La preocupación de hace 8 meses es hoy una angustia, señor presidente. La incertidumbre es hoy una desesperación. La realidad es que nada está mejor de hace 8 meses. Es el resultado de una política que está a la vista. Recorte, retroceso y desigualdad. Nunca ha habido antes tan ricos en Canarias y tantos pobres. Y esa es la herencia. Esa es la herencia que ustedes dejaron de la gestión del Pacto de las Flores. El no hacer nada ante los problemas agrava la situación, que es lo que exactamente hicieron ustedes los últimos 4 años. No hacer nada ante los problemas. En este asunto de la inmigración, sabes que se han dado avances importantes. El problema que tiene ese asunto lo tiene usted al lado de su gobierno. Ese es el problema. Con ese doble lenguaje. Y hemos puesto unas propuestas razonables, que, insisto, se pueden hacer mediante decreto ley y entrarían en vigor de manera inmediata. Si no lo hacen y no escurra el bulto de su partido, es porque ustedes no quieren. El portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, también se refirió a esa promesa incumplida de rebajar el IGIC para atacar al Gobierno, al que calificó con duros sustantivos como gobierno del engaño o gobierno de los recortes, pero también tuvo tiempo al final de su intervención para mostrar su mano tendida al Gobierno para aprobar los temas, dijo, que afectan a Canarias. Son el gobierno ustedes más desmesurado de la historia de esta tierra. Incluso antes de su investidura ya conocíamos la estructura, la dimensión de un gobierno que creció como nunca. Usted habla de un gobierno desmesurado. Bueno, los calificativos será lo que le tocan. Pero mire, es que había evidentemente una consejería nueva,
nos comprometimos a poner la viceconsejería de formación profesional. La madre de todas las promesas electorales, la rebaja del 7 al 5% del IGIC, luego no se cumple. Eso es un engaño. Primero nos criticaban que bajar los impuestos era un disparate y nos criticaban por ello. Ya le he dicho que los impuestos los hemos bajado, no lo que nos gustaría, pero ahora también nos critican por no bajar los impuestos. Aclárense, señor Campos. Fue usted el autor intelectual de la ley del suelo, aquella que venía a resolver el problema de que los planes generales no salían adelante y que con ella sí. 5 o 6 años más tarde, 7 quizás, no recuerdo, solo un plan general. Ha funcionado, y tanto que ha funcionado que ustedes ni la cambiaron, que podían haberlo hecho en esos 4 años. Por algo será, señor Campos, por algo será. Y no es verdad que ahora empiezan a bajarse las listas de espera. Eso comenzó en la legislatura pasada, como le digo, por primera vez, después de muchísimo tiempo. Hemos bajado, señor Campos, en más de 337 días el tiempo medio de espera, en tan solo estos 8 meses. En su turno de intervención, Vox incidió en un tema recurrente en esta formación, la migración irregular, para solicitar que se pongan en marcha medidas que permitan que ésta sea solo de forma legal y controlada. Ha dicho, Nicasio Galván hizo también referencia a la dificultad de los más jóvenes para encontrar empleo y al problema de la vivienda. Y fue el portavoz de Vox quien más directamente introdujo algunas de las cuestiones que son objeto de debate a nivel nacional, como la aprobación de la ley de la amnistía. En estos ya más de 8 meses de legislatura no se ha logrado revertir la situación que su gobierno heredó del PSOE y sus socios. Canarias se mantiene a la cola en prácticamente todos los epígrafes económicos y sociales medibles. ¿Nos va a apoyar en la regla de gasto que se haga justa con Canarias? ¿Nos va a apoyar en la condonación de la deuda que sea razonable? ¿Nos va a apoyar o apoyaría esos presupuestos generales del Estado si contemplan la agenda canaria y son respetuosos con el REF? Abogamos por una ley de violencia doméstica que incluya todos los tipos de violencia en el ámbito familiar, todos. Recordemos, señorías, que la violencia no tiene género. Este Gobierno no va a dar ni un paso atrás en la erradicación de la violencia machista y, por supuesto, en las políticas de igualdad. La inmigración debe ser legal, debe ser controlada y que venga a nuestro país a adaptarse, respetar nuestras costumbres y a trabajar. Con esta última comunicación se forja el último eslabón de la cadena del paquete vacacional del terror que ofrecen las mafias de la inmigración ilegal. La respuesta al fenómeno migratorio, que todos podríamos estar de acuerdo que lo que tiene que ser es regular y reglada, no va a ser levantando muros. La ley de cambio climático aprobada la pasada legislatura amplía la burocracia, las regulaciones y se basa en falsedades. No hagamos parches modificándola, deroguémosla. Habla de la sequía es consecuencia del cambio climático. Luego no entiendo por qué niega una cosa y, sin embargo, insta al Gobierno que hagamos otra. El cambio climático es una realidad, lo estamos viviendo. Hoy han intervenido, por lo tanto, los partidos que conforman la oposición. Mañana será el turno de los que apoyan a este Gobierno. Y ya han adelantado algunas líneas de por dónde irá su discurso en la rueda de prensa posterior al discurso del presidente Fernando Clavijo. Se han puesto piedras fundamentales para la reconstrucción de Canarias. Recordemos que Canarias ha visto mermado su estado de bienestar en estos últimos 4 años y ahora es cuando el presidente y su equipo están empezando a reconstruirla. Valoramos un discurso coherente, un discurso plagado de realidades, no así de triunfalismo. Yo creo que la ciudadanía de Canarias no necesita triunfalismo, viendo la realidad. Convocar a los cabildos canarios para establecer una planificación coherente desde el punto de vista territorial y desde el punto de vista demográfico. Yo creo que es de las cosas más importantes que el presidente del Gobierno dijo hoy. Hemos visto un presidente que ha hablado claro de los problemas, ha mirado al futuro y no ha andado con bagajes de mirar al pasado o de la legislatura pasada o de hacer una crítica de una oposición a la oposición. Es esta una de las citas políticas más importantes del año y da de sí para contar muchas historias y anécdotas paralelas a este debate. Hemos visto también cómo asistían muchas personas por primera vez a este debate de Estado de la Nacionalidad. Primera hora de la mañana y el silencio impera
En todo el hemiciclo y entre tanto escaño vacío, el diputado socialista Manuel Abrante, el más madrugador por segundo año consecutivo, jornada frenética para los trabajadores del Parlamento. Es un día de máxima concentración y de máxima comunicación entre todos los servicios de las cámaras. Por eso se pone todo a punto, incluido el sonido, con un objetivo. Esperando que todo salga bien y que sea fluido. Poco a poco comienza el goteo de diputados y los sillones empiezan a llenarse de maletines mientras los medios de comunicación trabajan con más de 100 personas acreditadas para cumplir con la cita, entre ellos un amplio despliegue de esta casa Radio Televisión Canaria. Buenos días, Patricia, desde aquí esta sala de las presidencias del Parlamento de Canarias. A sus 94 años de edad y presente cada día en el Parlamento, el fotógrafo Trino Garriga tampoco ha querido perderse esta cita. ¿Cuántos debates como este ha estado? Bueno, desde el primero. Desde el primero. Pero ese es el problema. Claro. Toda la vida. Pasan las horas y la actividad incrementa dentro y fuera del edificio. Llega entonces el presidente de Canarias, que orgulloso muestra sus calcetines de Darth Vader para que la suerte le acompañe. Primer debate del Estado de la Nacionalidad Canaria de la legislatura. La nueva tecnología ha traído que ya no hay tanta documentación como la que se manejaba, ahora se maneja todo muchísimo más por las tablets y también se cambiaron los protocolos de acceso a la Cámara. En el que se recuperan, por ejemplo, las acreditaciones previas a la pandemia de la COVID-19. Fernando Clavijo se introduce en el hemiciclo, saluda a los compañeros de bancada y a la oposición y los gráficos apuran a realizar sus envíos de la sesión. Viven por primera vez un debate sobre el estado de la nacionalidad canaria y lo hacen desde dentro, desde su escaño. Tienen grandes expectativas. Ver si puede haber algún anuncio, que se suelen reservar para días como estos, entonces estamos todos impacientes por ver si en este caso el presidente Fernando Clavijo da algún anuncio importante. El debate consideramos que es una evaluación que es necesaria porque ya llevamos 8 meses calentando motores y es una primera evaluación que debe de servir para no alejarnos de ese objetivo que es lograr la prosperidad. Durante muchas horas aquí en el interior del Parlamento se debate, se fiscaliza y también se dan a conocer nuevas y futuras iniciativas. La gran mayoría de los diputados que están dentro tienen experiencia en esto del debate, pero es cierto que hay muchos que se estrenan en un evento de estas características. Con el paso de los años, verme hoy, ser partícipe y estar hoy, incluso poder dirigirme a los ciudadanos, poder contribuir, hablar desde la tribuna, pues te diría que era algo impensable. Pues aquí están y así lo viven por primera vez. Los diputados noveles nunca imaginaron que iban a ser parte activa de este debate. Y no, la verdad es que nunca había soñado o había pensado que esto era algo alcanzable. Estar en el Parlamento de Canarias es un honor. Primero porque representas a tu isla, en mi caso Lanzarote y La Graciosa, y además porque aquí se debaten los problemas del día a día de Canarias. En su caso no solo se estrena, sino que además es la diputada más joven del hemiciclo. Que salgan también cosas constructivas, ¿no? Que no sea solo el debate, solo la crítica, sino que también pues lleguemos a acuerdos y que participemos toda la Cámara. Han participado en plenos, en comisiones, pero nunca antes en un encuentro de este nivel. Junto a los veteranos, que sí que tienen experiencia, escriben una página más en su bagaje como diputados parlamentarios. Bueno, pues ya ha quedado vacío prácticamente este Parlamento. Pilar, quedan por delante 2 jornadas de trabajo. La primera mañana, a partir de las 9 de la mañana, cuando se retoma este debate del Estado de la Nacionalidad Canaria. Gracias, Roberto, por contarnos lo que ha dado de sí esta primera sesión del debate, que, como dice Roberto, se reanuda mañana a las 9 de la mañana con las cámaras de Televisión Canaria allí en directo. En clave nacional, el Gobierno se ha sometido a la sesión de control en el Senado en plena polémica por el caso Koldo. Y lo ha hecho en la misma jornada en la que ha dado luz verde Javier Espinar a investigar esta presunta trama de corrupción. Sí, Pilar, porque el Senado ha aprobado iniciar una comisión de investigación por el caso Koldo y lo ha hecho con el voto a favor de todos los partidos, del Partido Popular, que era quien había iniciado esta propuesta, porque dice que quiere levantar todas las alfombras sobre este caso, pero también con el voto afirmativo del Partido Socialista, porque quieren rendir cuentas, aseguran, caiga quien caiga. No obstante, el Partido Socialista ha pedido que esta comisión no se circunscriba solo al caso Koldo, sino que vaya más allá y se analicen todas las supuestas tramas de corrupción relacionadas con el cobro de comisiones ilegales de venta de mascarilla durante lo peor de la pandemia. Pero Pilar, como dices, hoy también ha habido sesión de control al Gobierno en el Senado y ha estado marcada por la crispación entre el Gobierno y la oposición, porque el Partido Popular ha atacado al Ejecutivo, lo ha hecho con la amnistía y con el caso Koldo, pero el Gobierno ha contraatacado al PP y lo ha hecho con el 11M y con Ayuso. Entre aplausos de los suyos,
y abucheos de la oposición, el gobierno defiende su gestión en una sesión de control marcada por la amnistía y el caso Koldo. Usted es un presidente humillado, acorralado por la corrupción y extorsionado por el independentismo. El PP apunta al presidente del gobierno por este caso, pero Sánchez no alude a esta trama. Ataca a los populares con el 11M. Dejen de insultar la memoria de las víctimas del terrorismo y también la inteligencia de los españoles con su gran mentira, porque de esos lodos estos polvos. Quien sí da explicaciones por Koldo es Ángel Víctor Torres, porque ante las críticas de la oposición... Señor Torres, ¿quién le llamó? El ministro de Política Territorial vuelve a defender la actuación del gobierno canario. Las únicas instrucciones que recibo en la administración, y usted lo debe saber, son las de cumplir la ley y las que marcan los servicios técnicos y jurídicos de esa administración. Los populares insisten en la corrupción hasta en 4 ocasiones más. Señor ministro, estarán conmigo que viendo el historial, aquí hay un patrón de conducta. Pero el Ejecutivo evita dar más explicaciones y ataca a Ayuso por el presunto fraude fiscal de su pareja. Patrón de conducta el que se observa en toda la familia de la señora Ayuso. En un ambiente crispado entre gobierno y oposición. Y al caso Koldo se suma ahora la denuncia de la Fiscalía por un presunto delito fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Ha sido uno de los temas sobre los que se ha preguntado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El Gobierno cree que Ayuso debe dar explicaciones urgentes y lo antes posible. Es urgente y necesario que la señora Ayuso dé las máximas explicaciones lo antes posible. Porque en esto, como en todo, yo le pido a la señora Ayuso más transparencia y menos fruta. Más transparencia y menos fruta. Canarias bate récords en febrero en llegada de turistas. De hecho, el pasado mes se ha convertido en el mejor de la historia de los aeropuertos canarios. Llegaron aproximadamente 4,5 millones de pasajeros, casi 3 de ellos turistas internacionales y 1,5 millones de pasajeros nacionales. El aumento ha sido cercano al 14% con respecto a febrero de 2023. Si sumamos los 2 primeros meses del año, ya se superan los 8,6 millones de pasajeros que llegaron a las islas en avión, lo que supone un 11% más que los 2 primeros meses del año pasado. Gran Canaria, Tenerife Sur, Lanzarote y Fuerteventura encabezan la lista de mayor tránsito. Esta mañana ha zarpado el primer barco de ayuda humanitaria a Gaza, el Open Arms, una ONG española, junto al chef José Andrés. Ha marchado desde Chipre. Se da por activado el corredor marítimo con Gaza porque Estados Unidos también ha enviado un barco con ayuda que llegará dentro de 2 meses. Los 6 puntos terrestres están bloqueados por Israel, mientras en la frontera de Israel y el Líbano ha habido diferentes ataques con cohetes entre ambos bandos. Y en Rusia, un avión militar con 15 personas a bordo se ha estrellado tras la combustión de uno de sus motores. El Kremlin no ha confirmado aún la muerte de ninguno de los tripulantes. Este martes, Ucrania ha lanzado un ataque con drones sobre 9 regiones rusas. Todo ello a pocos días de las elecciones presidenciales de Rusia. Tragedia en la ruta migratoria. 7 personas han muerto y otras 12 han sido hospitalizadas. Llevaban 12 días a bordo de un cayuco a la deriva. Fueron localizados al sur de Gran Canaria y 38 supervivientes. Tras 12 días en el mar, llegaron al muelle de Arguineguín apenas sin fuerza. Fueron rescatados cuando estaban a la deriva y sin agua potable a más de 100 kilómetros del sur de Gran Canaria. Un barco mercante en ruta, el Ken Hian, localizaba la patera con 40 personas a bordo a última hora de la tarde del lunes. 2 de ellos ya habían fallecido. En el momento del rescate, 4 migrantes fueron trasladados en helicóptero hasta el hospital de Gran Canaria Dr. Negrín y al Insular. Entre ellos 2 adolescentes que se encontraban en parada cardiorrespiratoria. El resto, 34 supervivientes, fueron trasladados hasta el muelle de Arguineguín, donde llegaban a primera hora de este martes. 8 personas precisaron atención sanitaria urgente por deshidratación severa. El más crítico fue evacuado en este helicóptero medicalizado. Una vez atendido se descubrían las dimensiones de la tragedia. Según los supervivientes, durante el viaje, 5 personas más fallecieron y sus cuerpos fueron arrojados al mar. Durante los primeros 60 días del año, 11.900 personas que viajaban en patera o cayuco han sido rescatadas del mar en aguas canarias.
El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha concedido su amparo al menor senegalés que lleva casi 3 meses en prisión preventiva en Gran Canaria y pide a España que garantice que no siga recluido con adultos. Fue acusado de ser el patrón de una patera. La ONU considera que España no lo ha tratado como exige la Convención Internacional de los Derechos del Niño. El comité mantiene desde hace años que cuando existan dudas sobre la edad de un posible menor, hay que conceder al afectado el beneficio de la duda y proceder a tratarlo como tal, aplicando el principio legal del interés superior del niño. La mejora del estado del mar ha permitido hoy a los buzos sumergirse para buscar a los menores desaparecidos en el Confital. Una nueva jornada de búsqueda, la 4ª, que finaliza nuevamente sin éxito. Los menores de 16 y 17 años desaparecieron el viernes en Las Palmas de Gran Canaria cuando iban a pescar. Todavía no han podido localizarles. El Ayuntamiento de Yaiza ha decretado 2 días de luto oficial en el municipio por la muerte de una bebé en el atropello múltiple de este lunes en Playa Blanca, en el que resultaron heridas otras 6 personas, 2 de ellas graves, que aún permanecen en la UCI. Según la policía local, la conductora autora del atropello presentaba indicios de estar bajo los efectos del alcohol y las drogas. Vallada lucía la zona del atropello múltiple. Imprudencia o estaba bajo efectos de algo porque perdió todo el control del vehículo y arrasó y atropelló a todas esas personas con el fatídico que cogió de lleno al carrito del bebé y fue el primero que falleció casi al instante. La situación fue insólita, pero la rápida actuación permitió que anoche no se lamentaran más fallecimientos. Sangre por todos lados y sobre todo ya la verdad que la labor de los sanitarios, de los policías, de los bomberos fue excepcional, iban directamente a salvar vidas. De forma simultánea 6 casos graves en urgencia y eso para un hospital como Lanzarote también es un reto. Sanitarios que doblaron turno, otros que llegaron al hospital para mostrarse voluntarios. Intervinientes que desde que ocurrieron los hechos tienen a disposición ayuda psicológica. Previendo y evitando la situación que podría suponer un estrés postraumático. Porque esa retención de esa retina, de esos instantes, pues al cabo de un par de días empiezan a volver. El exceso de empatía, la pérdida de un familiar o la culpa, procesos tras sucesos como estos. A pesar de que sea totalmente extraordinario, también hay una serie de procesos que pueden ser considerados normales. Y normal es todo aquello que no conlleve a una posterior cronicidad. Los psicólogos de emergencia son el puente con el Servicio Canario de Salud, donde continuará el progreso a la aceptación de estas situaciones. Detenido un hombre en Las Palmas de Gran Canaria por lanzar una piedra contra una guagua municipal y herir a su conductor. Ocurrió anoche cuando el chofer le impidió la entrada porque se negaba a pagar el transporte. Esta es la piedra lanzada, atravesó la ventana del conductor y acabó golpeándole. Ocurría después de que le prohibiera la entrada en el vehículo a un hombre que se negaba a pagar el trayecto. Supuestamente fue este quien cometió la agresión. No ha quedado de ninguna manera imposibilitado para nada, pero va a venir aquí normalmente. Pero bueno, no cabe duda que fue el susto, es una piedra. No fue el único incidente de la noche del lunes. Otra guagua también resultó dañada por otra piedra en la avenida Marítima. Se cree que la lanzó la misma persona. Estos han sido los primeros actos vandálicos de este año. En 2023 y 2022 se registraron 9 y 7 respectivamente. Esta zona de la estación de San Telmo, donde ocurrieron los hechos, una de las que mayor número de incidencias registran. También el entorno de la Plaza de las Ranas y el barrio de San Cristóbal. En el último año se ha reforzado la seguridad tanto en el entorno de las paradas de guaguas más conflictivas como en el interior de los vehículos. Que sepa la gente que en cualquier momento se puede encontrar con cualquiera de estas personas que son de seguridad, algunos que vienen vestidos de policía y otros que no vienen vestidos de policía. El presunto autor de los hechos ya ha sido detenido. Finalmente se ha cumplido la orden judicial y se ha desalojado un edificio en Arona donde vivían casi 100 familias. Sus ocupantes aseguran que no tienen dónde ir y esta será su primera noche en la calle. Hasta último momento mantenían la esperanza, pero finalmente han tenido que sacar sus enseres del edificio Chasna. Esperemos que se les abra un poquito el corazón y que piensen un poquito en nosotros. Somos gente, somos personas, no somos animales. Este es el recuerdo que yo voy a tener siempre marcado en mi cabeza el mismo día del cumpleaños de mi hija. Son las 90 familias que han sido desalojadas de este inmueble, entre ellas personas mayores, personas con discapacidad y menores de edad. La desesperación se veía en sus rostros, no tienen una alternativa para alojarse. Terminamos en la playa, no hay otro sitio donde dormir ni donde vivir, no nos dan ninguna ayuda.
tengo una pensión por incapacidad, me puedo pagar un alquiler social. No me lo dan ni siquiera. Esta noche vendré y me quedaré aquí con mi compañero. Un amplio dispositivo de seguridad ha llevado a cabo el desalojo del edificio. El motivo, la posibilidad de que este se derrumbe. Muchas personas se van a quedar en la calle, es la realidad. Con otras podremos buscar alternativas. Estamos poniendo especial hincapié en las personas dependientes y en los niños. Porque este es un problema que se repite en gran parte del sur de Tenerife. El precio desorbitado de los alquileres hace que muchas personas, algunas de ellas con trabajo, no tengan dónde vivir y que se tengan que enfrentar a situaciones tan dolorosas y desesperantes como esta. Un edificio de San Matías, en Santa Cruz de Tenerife, ha sufrido esta tarde un colapso parcial de su estructura sin que en principio se hayan producido daños personales. Al inmueble, aparentemente de uso industrial, se han desplazado los cuerpos de seguridad de manera preventiva. El ayuntamiento está tratando de determinar los motivos exactos del colapso y si ha podido afectar a la estructura de los edificios colindantes. En la calle San Bartolomé del barrio de San Matías se ha producido un desprendimiento, un colapso de un inmueble que aparentemente está destinado al uso industrial e inmediatamente se desplazó hasta la zona cuerpo de la policía local, bomberos del Consorcio de Tenerife y una unidad del SUC, del Servicio de Urgencias Canario, de manera preventiva por si pudiese haber algún herido. La zona de exclusión por la presencia de gases de Puerto Nao se sigue reduciendo al ritmo que aumenta la colocación de sensores. 67 nuevas viviendas podrán ser ocupadas desde el próximo lunes al cumplir con el histórico de gases por debajo de las 700 partes por millón. Estos datos permiten garantizar la seguridad en los hogares situados en las áreas verde, naranja e incluso roja. La cantidad aumenta precisamente porque el tema de la depuradora ya está, no está solucionado al 100%, pero si lo determinamos en porcentaje podríamos hablar del 80%. El Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura anuncia nuevos cortes en el suministro a causa de unas obras en el depósito general de la isla. Las obras que se llevan a cabo en los depósitos de la Herradura, en la capital majorera, han provocado que los usuarios hoy vuelvan a sufrir cortes en el servicio de abastecimiento. El consorcio pide disculpas por los inconvenientes que pueda ocasionar. Tras las obras tendrán que pulgar y cargar tuberías, por lo que se desconoce el tiempo que transcurrirá hasta que el servicio funcione con normalidad. Y decenas de fisioterapeutas se han concentrado esta tarde a las puertas del Parlamento. Han advertido del riesgo que supone no contar con su trabajo para la puesta en marcha de la receta deportiva, un convenio firmado por las consejerías de Sanidad y Deportes el pasado mes de enero y que contempla la creación de un sistema de prescripción de actividad física en atención primaria. Lo que ha originado todo este malestar del colectivo ha sido el problema de la receta deportiva, pero es que ya llevamos muchos años con muchas reivindicaciones que no están siendo suficientemente escuchadas. Una vergüenza que el Gobierno de Canarias siga haciendo conciertos millonarios para lo que es la rehabilitación ambulatoria, en donde entran los fisioterapeutas, los terapeutas ocupacionales y los logopedas, mientras en el Servicio Canario de Salud carecemos de esos profesionales. De salud mental se ha hablado hoy en El Hierro, un espacio para compartir inquietudes, vencer estigmas y mirar más allá de una enfermedad. La gestión emocional, el bienestar mental, la ansiedad, el estrés, la autoestima o la depresión han formado parte de los temas de este encuentro con las psicólogas Roxana Gutiérrez y Lorena López. Cuidar la salud mental y valorarla es un eslabón imprescindible en el bienestar físico, emocional y social. Para mejorar el bienestar social y el bienestar de nuestra población, hablar de estas cosas es relevante y es muy importante. Aprender a gestionar nosotros este mundo interno, nuestras emociones, nuestros pensamientos, también tener habilidades con los demás, saber cómo interactuar. Los autocuidados, de aprender un poco a autocuidarnos a nosotros también, no solo a los demás, o enfocarnos tanto en el trabajo o en otras cosas, sino también en cuidarnos a nosotros mismos. Esta semana se ha hecho viral un vídeo de la plataforma Clean Ocean en la que se ven montañas con envases de plástico en el vertedero de Fuerteventura. Son los recipientes que no separamos correctamente en casa. En 2023 se depositaron 85.000 toneladas. 300 toneladas de residuos entran cada día en esta planta de reciclaje tras recoger los contenedores amarillos.
A esta cinta transportadora llegan todos los envases que depositamos en los contenedores y son separados de forma manual por 11 operarios que tienen que dividir el plástico, las latas y el vidrio y ubicarlos en el lugar adecuado para posteriormente ser reciclados. Muy desagradable para nosotros tener que beber pues, toda clase de basura. No puede llegar una sombrilla de playa, un animal muerto. El siguiente paso es compactarlos según el tipo de envase para poder darles una segunda vida. Se mete en contenedores y se envía al gestor autorizado, se envía fuera de la isla de Fuerteventura, que no tenemos gestores autorizados aquí. La parte más polémica de esta planta es esta, la zona de restos. Aquí llega todo lo que no se ha separado correctamente y que se guarda bajo tierra. Todo lo que separemos en origen vamos a evitar que se vaya directamente ahí. Desde Clean Ocean han denunciado esta situación, proponen un sistema de retorno de envases en los supermercados. El cliente paga por el recipiente y al devolverlo recupera el dinero. Separado, por tipo, aplastado y sea como ponerse en la máquina y reciclar. Sensibilización para dejar un mundo mejor a las futuras generaciones. La Peregrina, el velero que busca repetir el segundo viaje de Cristóbal Colón, ya ha partido de La Gomera rumbo a la isla caribeña de La Deseada para continuar con su reto. Para llegar hasta allí utilizarán solo instrumentos del siglo XVII como un astrolabio. El resto de dispositivos modernos de navegación y comunicación, al igual que el sextante, han sido depositados y presentados en una caja. En la embarcación viajan 8 marineros. Atravesarán unas 3.000 millas de océano, unos 5.000 kilómetros, hasta llegar a su destino. El barco va a tardar, lo normal es entre 19 días sería un viaje rápido y 22, 23 ya sería relativamente lento. Aunque en la mar nunca se puede decir así porque hay veces que se extrapolan estos promedios. El tiempo nos va a traer en las próximas horas un ambiente más húmedo y con posibles precipitaciones en las islas occidentales, tal y como ha sucedido en las últimas horas en La Gomera. En la isla hoy han tenido una jornada de ambiente fresco, con suaves temperaturas, sin viento y buen estado del mar. Habrá que aprovechar porque durante la segunda mitad de la semana las temperaturas subirán de forma moderada, sobre todo el fin de semana. Enseguida Emilia González les amplía los detalles en el espacio del tiempo. Y en los deportes hoy hay Champions, juega el Barça. De cara al fin de semana analizamos detalles del Tenerife y de Las Palmas, ambos con ganas de una victoria que se les resistió Daniel Álvarez la pasada jornada. Sí, Pilar, buenas noches. Sin puntos, amarillos y blanquiazules, recordamos en sus últimos partidos, y lo que viene en el caso de Las Palmas tiene mucho interés y por varios motivos. El domingo llega a Gran Canaria el Almería, o sea, vuelve Jonathan Viera, ya reparte juego y asistencias en un equipo que eso sí tiene pie y medio en segunda. Viera se retiró con molestias anoche ante el Sevilla, pero no hay informes de que sea grave. Salvo complicaciones, el mago regresará a casa. Y el menú viene fuerte este fin de semana también en balonmano y en voleibol. El sábado el Rocasa Gran Canaria buscará la remontada ante el Granollers en la vuelta de cuartos de la EHF European Cup. Lo veremos en Televisión Canaria. Y el mismo día empiezan los playoffs por el título de la Liga Iberdrola de voleibol. El Hidramar Gran Canaria ya tiene plaza en unas semifinales a las que aspira el Tenerife Libis La Laguna. Y en un momento les mostramos una nueva modalidad dentro del golf. Se llama Room Golf y mantenemos la incógnita para dentro de unos minutos. No la he visto. A ver de qué se trata, Dani, nos lo cuenta enseguida. Tiene chicha. Bueno, como siempre, la noche continúa después de los deportes y de la meteo, en directo en Televisión Canaria, aquí con el programa Una Hora Menos, recorriendo nuestros pueblos. Victorio Pérez, buenas noches, y hoy también nos vamos al mercado. Sí, Pilar, incluso vamos a montar una barbacoa gigante en uno de esos pueblos canarios en esta noche fresquita, para calentarla. Efectivamente, toca visita al mercado, en este caso, para preguntar por el cilantro, ese producto indispensable de las cocinas de Canarias. Vamos a comprar un manojito para hacer mojo cilantro y preguntamos por sus propiedades nutricionales. Y también nos acercamos a la pescadería para probar las sardinas frescas de temporada de Playa de San Juan y pescadas esta misma mañana. Todo esto y mucho más después en Una Hora Menos. Les esperamos. El Teatro Pérez Galdós ha acogido esta noche la Bohème de Puccini. Se trata de una coproducción de Amigos Canarios de la Ópera con la Ópera de Trieste. Serán 3 funciones en Las Palmas de Gran Canaria, hoy, jueves y sábado. Questo barroso mia mollisce a sigla.
Esta nueva temporada de ópera abrió en febrero con otra obra de Puccini, con Tosca, 2 títulos en el centenario del fallecimiento del compositor italiano. La Bohème, estrenada en Turín en 1896, es uno de sus títulos más representados. Nos despedimos, se quedan ya con los deportes. Que pasen una buena noche. Nei cieli vigi, guarda i miei